Vamos a estar compartiendo un texto que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo número 6, versículo del 12 al 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios del versículo 12 al 20. ¿Me dicen amén? Amén. Cuando ya tengan ya el texto en sus Biblias. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo del 12 al 20. Ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios, la enseñanza. Amén. Amén. Dice la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando estaba meditando a Dios que iba a compartir este domingo, pues yo empecé pensé en un tema relacionado con la familia, y cuando estaba preparando el tema de la familia, de alguna manera Dios me guió a este texto que quiero compartir en esta mañana. En 1959, un escritor, pastor, A.W. Tozer, escribía: el periodo en que vivimos puede muy bien pasar a la historia como la edad erótica. Y esto lo escribía en 1959. Debido a que el amor sexual se ha llevado a la categoría de culto, Eros tiene más adoradores entre los hombres civilizados de nuestros días que ningún otro dios. En el caso de millones de personas, lo erótico ha desplazado por completo a lo espiritual. Continúa diciendo: en la época del Nuevo Testamento, la pureza sexual del pueblo de Dios trazaba una clara línea divisoria con el mundo no cristiano. Y antes de la revolución sexual, lo mismo podía decirse en buena parte de la iglesia en América. Pero las cosas han cambiado de forma radical. Otro escritor, John White, escribió esto: la conducta sexual de los cristianos ha llegado al punto de no distinguirse de aquella de los que no lo son. En nuestra conducta sexual como comunidad cristiana, estamos en el mundo y somos del mundo. Este es un tema que está afectando profundamente la vida de la iglesia. Es un tema que callamos. La inmoralidad sexual está venciendo al deleite que todos debemos tener en Dios. Hay tres enseñanzas importantes que podemos aprender del texto que acabo de leer de 1 Corintios capítulo 6, versículo del 2 al 20. La primera enseñanza es cómo empieza el texto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice Pablo, no me dejaré dominar de ninguna. En el lugar, cuando Pablo está escribiendo a los corintios, estos cristianos de Corintios, en lugar de vivir como creyentes perdonados, santos y justos, los corintios se entregaban a pecados sexuales y sociales. En lugar de someterse al señorío de Cristo, ellos, estos cristianos que estaban viviendo en una cultura bien complicada, ellos aprobaban el pecado en el nombre de la libertad que habían recibido en Cristo. Pablo también, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 5, versículo 13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos con otros en amor. Es decir, en los tiempos bíblicos, en los tiempos donde Pablo estaba predicando, sobre todo la iglesia en Corinto, tenía muchos problemas con este tema de la sexualidad, debido a que en aquel tiempo Corinto era conocida como una ciudad perversa. Se dice que en los siglos anteriores al cristianismo, autores griegos y romanos con frecuencia describían a Corinto como la ciudad de la fornicación y la prostitución. Los griegos acuñaron el término de Corintiesestai, que literalmente sería vivir a los Corinto, para describir la inmoralidad de la ciudad. Es decir, estos cristianos estaban batallando no solamente porque estaban conociendo al Señor, sino que también ellos estaban viviendo en una cultura completamente pecadora, de tal manera que en Corinto había un templo dedicado a Afrodita, y Afrodita en la mitología griega, la diosa de la belleza, es la diosa de la sensualidad y el amor. Por esta razón, Pablo confronta a los cristianos, ya que en Corinto la prostitución se veía como algo normal. Ahora, normalmente, usted y yo no vamos a una iglesia y escuchamos un tipo de predicación parecida a esta. Porque como decían mis escritores, normalmente nosotros, ante todo lo que está pasando, sobre todo con el tema sexual, callamos, no hablamos, no lo decimos. En gran manera porque nos sentimos avergonzados, porque nos da muchas veces temor de que va a pensar la persona que me puede escuchar a mí. Sin embargo, estamos viviendo como nunca en una sociedad totalmente erotizada, en una sociedad que está consumiendo como nunca antes la pornografía, en una sociedad donde en muchas ocasiones no solamente estamos hablando de adultos, sino que los niños, a través de las redes sociales, están expuestos a todo este pecado. Así que como iglesia necesitamos conocer lo que enseña la palabra de Dios sobre este tema, porque como cristianos estamos llamados a vivir en una sociedad que vive en tinieblas, estamos llamados a vivir en santidad. Es así, no es de otra manera. No hay forma que usted y yo podamos avanzar en el Señor si usted y yo tenemos ataduras que nos están marcando, que nos están definiendo como cristianos, ataduras que tienen que ver con el orden sexual. Es decir, necesitamos ser libres de cualquier cosa que nos esté desviando nuestra atención de Cristo. Que no lo hablemos no quiere decir que no esté sucediendo en la iglesia. Los corintios trataban de justificar sus pecados sexuales. ¿De qué forma? Cuando usted lee el texto, ellos decían, si el estómago se creó para comer la comida y la comida se creó para el estómago, de esta misma manera el cuerpo también ha sido creado para el placer sexual y el placer sexual para el cuerpo. Ese era
definición. Ese era su entendimiento. Un pastor bautista que se llama David Platt, en su libro Contra Cultura, él escribe esto: el Evangelio en realidad crea confrontación con la cultura, tanto alrededor como dentro de nosotros mismos. Y esto es, pudiéramos decir que él, cuando escribe esto, si usted lo analiza bien, está diciendo que el Evangelio no solamente confronta la cultura que estamos viviendo, sino que también confronta nuestra manera de ver las cosas. Es decir, si usted y yo somos cristianos, usted y yo debemos vivir como cristianos. Usted y yo, si decimos que, el texto bíblico que habla así parecido, si usted y yo decimos ser cristianos, supuestamente debemos andar como anduvo Jesús. Pero lo normal es que usted y yo, y este sería mi segundo punto, muchas veces, en muchas ocasiones, nos justificamos nuestra mala manera de vivir porque Dios sabe cómo está todo. Dios sabe que al final yo soy débil. Como decían los corintios, bueno, si el estómago, le decían a Pablo, pero mira, si el estómago está hecho para la comida y la comida para el estómago, entonces el cuerpo está hecho para el placer y el placer está hecho para el cuerpo. Pablo no está confrontando a los no cristianos. Pablo está confrontando con su carta inspirada por el Espíritu Santo, está confrontando a la iglesia que está batallando con un problema tremendo como es el tema sexual. Es decir, en los tiempos de Pablo, los cristianos tenían la misma lucha que tú y yo tenemos hoy en día. El segundo punto, como les decía, debemos reconocer que en muchas ocasiones justificamos nuestras malas decisiones aplicando lógicas que pueden tener sentido en el orden humano, pero no en el orden de Dios. Es decir, humanamente, usted y yo podemos comportarnos, vivir, tener cierta lógica, pero no en el orden de Dios. Justificar lo mal hecho no me va a librar de las consecuencias. Por ejemplo, cuando un creyente en Jesús pregunta esto: ¿por qué no puedo casarme con una persona que no es cristiana si esa persona me ha demostrado que es buena? ¿Por qué no? Es un cristiano, normalmente alguien que está en la fe, pero cuando comienza a buscar pareja de alguna manera, el enemigo se las encarga, se las ingenia en que ese cristiano ponga su vista en alguien que no tiene su misma fe. Entonces, si es una mujer, la mujer va a ver a este hombre más apuesto, más moderno, más masculino, más idóneo, o viceversa. Y usted ve que en la iglesia hay un fenómeno muchas veces que hay unos solteros y ninguno de los solteros en la iglesia se mira, porque no se valoran. Y el enemigo hace que nuestra atención sea hacia afuera en vez de hacia adentro. Pablo escribiendo, fíjense cómo esta iglesia tenía problemas en este tema, escribiéndoles una segunda carta, capítulo 6 también, versículo de 14 al 16, dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos, o no unéis en yugo desigual. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Estoy hablando de que no nos relacionemos, no conversemos, no hablemos, no comamos juntos. Estamos hablando ya de vivir como una pareja. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. El pecado deja heridas que en ocasiones toman mucho tiempo para sanar. Y, por supuesto,
estas heridas llegan a ser irreparables. Porque Dios perdona, pero las consecuencias quedan. Usted y yo podemos jugar con el pecado, pero el pecado al final, después que usted comete el pecado, en alguna medida eso le va a pasar factura. Y esa factura va a traer por usted vergüenza, temor. Usted se va a alejar de Dios. Lo mismo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron. Se alejaron de Dios, sintieron vergüenza, se sintieron mal. Usted y yo comenzamos, como decía el domingo pasado, a dejar de leer la Biblia, a dejar de orar, a dejar de escuchar canciones cristianas, a dejar de congregarse, a dejar de buscar a Dios, porque usted sabe que usted hizo algo que no tenía que hacer, y de pronto usted comienza a sentirse mal porque el Espíritu Santo comienza a conquistar su corazón, y de alguna manera usted poco a poco se va apagando. Y cuando alguien te invita a la iglesia, usted dice: no, yo voy a la iglesia porque yo vivo a Dios a mi manera. Yo no voy a la iglesia porque hay una cantidad de gente con problemas ahí. Pero si hay algo que nos está afectando como iglesia es este tema. Este tema que no se habla, pero que es una realidad. No se habla porque muchas veces tenemos ataduras y sentimos vergüenza. Imagínense que alguien viene y te diga: estoy luchando con... ¿Qué va a pensar en ti? Pero el hecho de que no se hable, como decía, no quiere decir que no esté muriendo en alguna medida. Pablo les deja claro a los Corintios: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo no es para el placer sexual, el cuerpo es para el Señor. La palabra fornicación también es traducida en otras versiones como inmoralidad sexual. De la palabra fornicación son dos palabras que surge la palabra pornografía. De la palabra porno viene de porneía, que habla como es la misma palabra que Pablo usa para fornicación. Además, se acaba de decir que la pornografía nos aleja del Señor y quebranta nuestra relación con Él. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de reunirme con él es un líder convencional en Florida, y él tiene que ver con todo el tema de misiones. Cuando alguien siente el llamado de ir a una nación a predicar el Evangelio, le hacen un test, tiene que responder varias preguntas, pero una de las preguntas que le hace, que le pone, es si esta persona está consumiendo o ha consumido pornografía. Fíjense que ese no es el problema. Y si la persona pone que sí, esa persona, para poder ir al campo misionero, necesita tener 1 año sin haber consumido nada de pornografía. Fíjense si este tema es un tema que está sucediendo entre nosotros. Bueno, alguien puede pensar: pero ¿cómo puede ser un cristiano que pueda caer en eso? ¿Cómo puede ser un cristiano que esté luchando con la pornografía? Bueno, los corintios venían al templo. En este tiempo se dice que había una cantidad tremenda de prostitutas al servicio de los mercantes que venían a Corintios o a Corinto. Así que ellos tenían toda esa lucha, como mismo nosotros tenemos la lucha en este tema. La inmoralidad sexual ha conducido a la sociedad actual a establecer un culto al cuerpo, al punto de llegar a la idolatría, donde la apariencia es más importante que lo estético. Todo esto habla de una sociedad espiritualmente muerta, llena de vacíos, con una carencia profunda de identidad y propósito. Vivimos la realidad de un mundo que agresivamente promueve una agenda sexual contraria a la bíblica,
la agenda de sexo libre y de la normalización de preferencias LGTBQ exalta la sensualidad y promueve cada vez más como aceptable y hasta deseable la exploración y desempeño de una sexualidad extraviada. Si usted no le enseña a sus niños que enseña la palabra de Dios sobre este tema, usted sabe que ya se lo está enseñando en las escuelas. Es decir, el diablo ha tomado la educación para enseñar, para desvirtuar la idea original de Dios acerca de este tema. ¿Cuánto más si conocemos la verdad de Dios, si conocemos la palabra de Dios? Nosotros no vamos a estar interesados en primero vivir de manera santa, pero también poder enseñar a nuestros hijos que enseña la palabra de Dios sobre este tema tan importante. Pablo les está diciendo a la iglesia de los Corintios en el versículo 18: huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el cuerpo, contra el propio cuerpo. José huyó de la esposa de Potifar porque de no hacerlo hubiera accedido a la tentación. De hecho, cuando José huye, la esposa de Potifar se llega a quedar con algo de ropa en su mano. Es decir, que en algún momento José empezó a acariciar la idea de quedarse, pero se dio cuenta que no podía fallarle a Dios y a su amo. Así que él no confrontó o enfrentó el pecado, sino que él huyó. Los corintios tenían la tentación en el templo Afrodita y en todo el ambiente pecaminoso que se vivía en la ciudad. Nosotros tenemos la tentación aún más cerca que los cristianos de Corintios. Lo tenemos en el teléfono. ¿Sí o no? Usted se pone a revisar, no solamente a revisar, sino que puede ser que usted en algún momento crea una adicción por estar buscando en las redes sociales. Cuando usted mira a ver usted ese propio vacío emocional, ese propio problema que tenemos muchas veces de ser aceptados, de ser amados, comenzamos a buscar en la adicción a las redes sociales. Usted comienza a buscar y llega un momento que usted está metido en algo que no debe ver, pero nadie te está viendo, pero eso que tú estás viendo, que Dios puede estar viendo, va a afectar poco a poco tu intimidad con Dios, va a afectar poco a poco tu santidad, tu relación con Dios, lo que haces para Dios, de una manera tan progresiva, fuerte, que cuando vengas a ver ya no vas a ser la misma persona antes de empezar a ver algo con este tema sexual. Es un bombardeo, tanto en los medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales, es un bombardeo continuo de este tema. Otra verdad bíblica que aprendemos en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, es que nuestros cuerpos pertenecen al Señor. Eso no es como que yo trato de alimentar mi espíritu, pero mi cuerpo como que no está alineado. Pablo enfatiza mucho de que nuestro cuerpo pertenece al Señor. En el versículo 19 dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si queremos hacer algo o algún tipo de cambio en nuestros cuerpos, debemos preguntarle al Señor si lo que queremos hacer le va a agradar. Usted sabe que hay tanta insatisfacción en cómo nos vemos, en la imagen que Dios ha creado en nosotros, hay tanta insatisfacción que usted ve que hay cirugía estética
de todo. Entonces usted se mira al espejo y ve que hay algo que no está bien formado, usted lo puede resolver con una cirugía, pero eso habla de un gran vacío en el corazón. Eso habla de un gran vacío de Dios en la vida de esa persona. Entonces usted muchas veces no se va a sentir bien como usted se ve. Pero antes de hacer cualquier cambio, busque la palabra, pregúntale a Dios, porque su cuerpo está diseñado para glorificar su nombre, porque su cuerpo es el templo donde Dios vive y que quiere usar para su nombre. Dios nos ha comprado con su sangre en la cruz del Calvario. Y todo lo que somos pertenece a Él. Es decir, yo no me pertenezco a mí mismo. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo entienda, lo que yo quiera, lo que yo deduzca. Porque yo pertenezco al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. La palabra es interesante porque la palabra que se usa en el idioma original cuando dice así que hagan morir es una palabra que nosotros de alguna manera estamos relacionados, y es la palabra necros, pero aquí dice necrosa. Haz morir, necrosa. Muere todo, a todo lo que tú estás deseando, para que muriendo a todo lo que tú y yo estamos deseando, podamos vivir para el Señor. Me gusta este texto porque Pablo está diciendo a los colosenses: mueran a todo lo pecaminoso y terrenal que acecha dentro de ustedes. Hay una batalla espiritual constante. Usted está batallando con sus pensamientos, usted está batallando con ese deseo que usted sabe que no viene de parte de Dios, pero usted igual se siente inclinado. Ahora estamos viendo como nunca antes una tendencia a la homosexualidad. ¿Por qué es? Porque en muchas ocasiones hemos olvidado de enseñarle a nuestros hijos quiénes son ellos en Dios. Por eso como cristianos tenemos que estar alerta, por eso como cristianos tenemos que vivir en santidad, por eso como cristianos usted y yo tenemos que vivir en el mundo, pero alejados de todo lo que se practica. Por eso usted y yo tenemos que poner ciertos, pudiera decir que estamos de esta manera, cantados, algo que me asegure que los niños y yo podamos estar expuestos a ningún contenido pornográfico, a ningún contenido que esté llevándome a este tema de la sexualidad, porque en todos en este tema somos débiles. Nadie puede decir que soy fuerte en la comunidad. Todos somos débiles. Y no estamos hablando de niños. Es decir, no solamente los jóvenes luchan con esto, todos luchamos con este tema. Y Dios quiere de ti y de mí santidad, transparencia. Dios quiere de ti y de mí que realmente cuando estamos conectados alabándole a Él, nuestro corazón sea únicamente de Él. Porque hemos sido limpiados por su sangre y constantemente debemos estar diciendo al Señor, porque pido perdón. Que muchas veces los propios vacíos que hay en mi corazón me hacen unir las cosas que me pueden producir cierto placer. Termino como empieza el texto: todas las cosas me son lícitas, más que todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si estamos derrotados en esta área de nuestras vidas, nos sentimos sucios, culpables de cualquier pecado sexual que ahora mismo se esté afectando,
debemos ir al Señor, debemos pedirle perdón al Señor, debemos arrepentirnos. El arrepentimiento significa usted hacer un giro de 180 grados. Usted va caminando en una dirección, usted conoce su pecado, usted decide a partir de ese momento dar un giro de 180 grados para caminar hacia lo que enseña la palabra. Como cristianos vamos a estar muchas veces desenfocados, vamos a estar muchas veces luchando con una cantidad de cosas que nos están atacando, que el enemigo envía para derrotarnos, para quitar nuestra autoridad. Pero como cristianos también tenemos que ser exitosos en esta área tan importante. Como cristianos también tenemos que tener éxito en esta área tan importante, porque Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere nuestra mente. Él compró la cruz de Calvario, pero también Él compró la cruz de Calvario en nuestro cuerpo. Mi cuerpo no me pertenece, mi cuerpo me pertenece al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta tarde tú conoces nuestros corazones. Y aún tú conoces, Señor, porque este mensaje que te digo, nada es casualidad. Yo te pido, Señor, que tú traigas perdón, traigas sanidad, traigas restauración, traigas liberación, traigas, Señor, una limpieza en nuestros corazones, de tal manera que no haya nada de lo que podamos avergonzarnos, no haya nada que nos pueda separar de tu presencia, de tu propósito, de tu voz. Queremos vivir completamente para ti, por ti. Por eso te pedimos, Señor, con tu iglesia, como hijos tuyos, Señor, que tú restaures, Señor, si hay algún área, o si esta área está afectada, traigas tu restauración, traigas perdón, porque queremos vivir solamente para ti, Señor, entendiendo que antes éramos esclavos del pecado, pero que ahora, Señor, en ti somos libres. Esa libertad no nos da derecho para vivir como nosotros queremos, sino que es la oportunidad para hacer las cosas bien por encima del mal. Y hoy alabamos tu nombre, porque tenemos la confianza que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en cualquier circunstancia, en cualquier momento. En ti podemos hallar el oportuno socorro. Y hoy te adoramos, te exaltamos y engrandecemos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.